La lectura del libro fue una experiencia muy inspiradora. El libro está escrito de manera muy fluida y lleva al lector paso a paso hasta las conclusiones sin saltar ningún detalle. Además, el libro está escrito de manera que lectores no expertos en la civilización andina pueden entender perfectamente. El autor da explicación a todos los términos andinos y da introducción a los lugares a los cuales hace referencia. Por lo tanto, el libro es muy accesible para cualquier persona con interés en el tema. Vale la pena mencionar en este contexto el trabajo de traducción de Karina Pacheco, quien logró intermediar entre las dos lenguas. Si la administración española de la época colonial hubiera tenido una intérprete como Karina, podríamos disfrutar hoy de textos coloniales mucho más ricos en información. En este libro, Bastel traslada entre diferentes puntos de vista, europeo, indígena, histórico, antropológico, como también del presente y del pasado. Como dice el mismo autor, cito, se trata de diferentes cortes de una misma realidad. La contribución importante de este libro es el poder resaltar la voz indígena. En la parte final del libro, dice Bastel, cito, hemos intentado invertir la perspectiva eurocéntrica y situarnos en el punto de vista de los vencidos. En otro lugar dice, no se trata de convertirnos en indios guiado por una dudosa efusión sentimental, sino simplemente de escuchar sus voces, es decir, dejar que sus textos hablen. Prestar oído, atención, respeto y humildad a estas voces tan extrañas para nosotros, las de los testigos indígenas de la conquista. El autor propone que el choque entre las dos civilizaciones y la época colonial que vino después son un caso casi único en la historia humana, como un experimento científico. Si seguimos esta metáfora, Bastel es como un científico que usa un microscopio que amplía la visión de estos sucesos y analiza el componente andino en esta historia. El microscopio en este caso son los documentos históricos y testimonios etnográficos que perpetúan la memoria de este encuentro tan traumático. En esta obra, Bastel supo sintetizar en una interpretación coherente mucha información de documentos coloniales que estudió, de información etnográfica que documentó, con estudios de otros investigadores que fueron realizados en el siglo XX hasta los años 70. Para cada tema analizado en el libro, el autor examina detalladamente la realidad antes y después de la llegada de los españoles. De esta manera nos da un panorama más claro de los cambios que ocurrían en la época colonial. La parte inicial del libro analiza el primer encuentro entre los indígenas y españoles. El tema del primer encuentro entre europeos e indígenas en el continente americano es probablemente el tema más fascinante para los antropólogos, historiadores, arqueólogos y lingüistas, pues estos repiten un encuentro similar miles de veces durante sus trabajos. Este enorme deseo de ser una mosca volando sobre Cortés y 500 españoles marchando desde la costa atlántica, o sobre el encuentro en Cajamarca entre Pizarro y Atahualpa, al parecer sirvió como uno de los motivos para escribir este libro. El libro en general se enfoca en el caso andino, pero en esta primera parte el autor crea una perspectiva más amplia que incluye el proceso de invasión a América, enfocando en las dos civilizaciones más complejas del continente, la mexicana y la andina. Hoy en día hay pocos estudios que tienen esta visión general, que sin duda contribuyen mucho al entendimiento del tema. Analizando a la vez estas dos civilizaciones, se puede ver lo semejante y lo diferente entre estas dos. En la segunda parte, el libro se enfoca en otras facetas de este choque en el área andina, ahora más bien dentro de la época colonial en los primeros 40 años.
Los aspectos analizados por el autor son económicos, sociales, políticos y religiosos. Antes de analizar estos aspectos en la época colonial, el autor da una muy necesaria introducción para poder entender los cambios que seguían la invasión española. Esta incluye los sistemas económicos, sociales, políticos y religiosos del Imperio Inca. Estos cambios generaron un proceso entre la sociedad indígena que movía entre dos polos, la tradición y la aculturación. La siguiente parte del libro aborda este asunto. El proceso de la aculturación pasó en cualquier aspecto de la vida cotidiana. Rachtel analiza el proceso a través del mestizaje, la alimentación, el consumo de vino, el vestuario, el idioma, la escritura y la religión. La discusión sobre la aculturación concluye por medio de una comparación de las dos obras emblemáticas de la época colonial, la de Garcilaso de la Vega y la de Huamán Poma. Esta comparación ejemplifica dos visiones distintas en relación a la sociedad colonial. Sin embargo, las dos visiones son de hecho una propuesta de cómo tratar la aculturación en el contexto colonial. La última parte del libro se ocupa de la rebelión contra el dominio español. En estos casos, los indígenas demostraron un acto, una estrategia más práctica a la situación que la ideología escrita por Huamán Poma y Garcilaso de la Vega. En este contexto, Rachtel vuelve a abrir la perspectiva y discute el caso andino como también el caso mexicano y chileno. El autor analiza la rebelión, que duró 40 años y que alcanzó su máximo poder en Vilcabamba. Paralelamente, otro tipo de sublevación emergió en forma de movimiento del Taquioncoy. Este movimiento fue de hecho el renacimiento de la tradición indígena, pero no tenía tendencia bélica. Sin embargo, Rachtel propone que el Taquioncoy preparó el terreno para una rebelión bélica. Los dos casos, el andino y el mexicano, representan una primera etapa de rebeliones, pero como muestra Rachtel, estos núcleos eran solo el inicio. Después que los españoles pacificaron la zona central, en los márgenes seguían las sublevaciones de los indígenas apaches en el norte y los araucanos en el sur. Esta amplitud de perspectiva da al lector la posibilidad de entender los acontecimientos dentro del panorama general. El libro termina con una parte que integra todas las conclusiones que fueron señaladas por el autor en el recorrido de esta obra y presenta una síntesis que bosqueja de manera muy ilustrativa los primeros 40 años de la invasión española. Además, esta parte sirve también para reflexionar sobre la metodología del historiador que estudia estos conocimientos. El gran mérito del libro y del mismo Rachtel es crear un fundamento importante que aún hoy, 46 años después, sirve como base de discusión de los temas abordados en esta obra. Las ideas y propuestas básicas siguen estando vigentes. Como referencia, puedo mencionar una conclusión de Rachtel, según la cual, cito, los indios adoptaron de buenas ganas elementos nuevos, pero esto no constituye tanto una transformación radical como un enriquecimiento por adición. En esfera mental, afirmaron su fidelidad a la tradición. Reflexionando sobre esta idea y el caso de mi propio estudio sobre la vestimenta femenina andina desde la época antigua hasta nuestros días, la encuentro válida. En la época colonial había un proceso de aculturación forzada. Las mujeres fueron obligadas a llevar mangas y cubrir sus brazos, como también una falda bajo el axu para esconder sus piernas. Con el tiempo, las mujeres adoptaron prendas europeas, pero solo aquellas que favorecían el ideal de belleza andino. Además,
estas fueron modificadas según este ideal. Hablar de lo que falta en un libro escrito hace más que 46 años me parece un poco injusto. Sin embargo, la comparación entre el estado actual de la investigación con el estado de la cuestión en el momento de escribir el libro nos ilustra el gran desarrollo que pasaron los estudios andinos. Me parece más justo hablar de los avances en los estudios andinos desde entonces. Puedo mencionar el avance en el estudio sobre los quipus y sobre el inicio del cultivo de maíz en la zona andina, dos temas que están mencionadas en notas en el libro. Desde entonces sabemos mucho más sobre estos dos asuntos. Un aspecto que no fue referido en el libro, pero fue estudiado más tarde por otros autores, es el componente de la sexualidad dentro del proyecto español de la invasión. Por ejemplo, Guamán Poma describe el abuso sexual hacia las mujeres por parte de los españoles, tema estudiado por Silverblatt. En los últimos años salieron algunas investigaciones, como de Horswell y Drexler, que demostraron cómo los españoles legitimaron la invasión española por la aculturación de los indígenas, luchando contra los sedomitas o contra el pecado nefando. Al parecer, la investigación que culminó en este libro preparó al antropólogo Bastel a sus próximos trabajos, donde el encuentro entre el mundo andino y el mundo europeo aparecía y reaparecía en muchos momentos. Y no solo este encuentro, sino también el de la antropología con la etnohistoria, un encuentro conocido como la historia regresiva. Pero no solo la profesión del autor está presente en el tema de este trabajo, sino también algo de su biografía. No es de sorprender que un joven judío europeo escribió este trabajo 20-30 años después que terminó la Segunda Guerra Mundial. El joven Bastel presenta una intimidad y sensibilidad hacia los vencidos que solo un vencido puede tener. Cuando el autor habla sobre la muerte de los dioses como resultado del trauma entre los indígenas, es difícil no recordar la muerte de Dios entre muchos sobrevivientes del Holocausto. El suicidio mencionado en el libro pasaba en una manera similar en los campos de concentración y después de la guerra. Bastel termina el libro refiriéndose a la victoria de los vencidos, que toma forma en la resistencia de la tradición andina que existe hasta hoy. Esto fue y aún es una visión común entre los sobrevivientes del Holocausto y sus descendientes. La memoria de los conocimientos y sus resultados en el caso de la invasión española, el Holocausto y otras catástrofes humanas caracteriza la actitud del ser humano. Quizás es posible que la memoria sea un mecanismo para preparar al ser humano a la posibilidad de que algo parecido puede pasar. A la luz de estos paralelos, el libro nos ofrece un mensaje más universal en cuanto a los dos poderes del ser humano, el poder destructivo y el poder de la supervivencia. Gracias.